Ahora, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a esta tremendo encuentro, tremenda clase, charla, conversación que vamos a tener el día de hoy con dos tremendas invitadas. Vamos a dar unos segundos, un par de minutitos para que ustedes desde ya puedan compartir la transmisión, se la puedan compartir a sus amigos, a sus colegas, a sus amigas, etcétera, porque lo de hoy va a ser tremendamente interesante de poder conversar sobre cocina, pero de otro punto de vista, ya porque acá dentro de este ciclo de charlas hemos tenido charlas de cocina más técnicas, de pastelería, etcétera, pero ahora es tiempo de darnos un espacio para poder hacer una introspección de lo que somos como cocinas latinoamericanas, desde un punto de vista histórico, antropológico, etcétera. ¿Ya? Así que vamos a dar algunos segundos para que puedan seguir compartiendo. Ya vamos a partir. Ya, porque acá dentro de este ciclo Bueno, mientras se van conectando, yo voy a dar bueno, de forma oficial la bienvenida a todos y todas a la transmisión del día de hoy. Un gran saludo sobre todo a los estudiantes que estamos terminando el año en un proceso súper complejo que ha sido esto en pandemia. Un abrazo también, un saludo tremendo a los docentes y a las docentes de Chile, de los liceos técnicos profesionales, que también ha sido un trabajo sumamente arduo, con todas las limitaciones que hemos tenido. Se ha sacado un año adelante a harto esfuerzo, harta dedicación, harto afecto y amor por la pedagogía, por la educación y por nuestros estudiantes. Como les comentaba, el día de hoy tenemos una gran clase, una tremenda clase con dos invitadas tremendas, que para mí es un honor y un orgullo poder estar acá. En primer lugar, vamos a presentar a la invitada, a doña Isabel Álvarez Novoa. Ella es socióloga, comunicadora social, investigadora de la cocina peruana, una de las fundadoras de la Asociación Peruana de Gastronomía PEGA, personalidad meritoria de la cultura peruana entregada por el Estado peruano a su persona, y además hace alrededor de 25 años, si no me equivoco, que abrió y es propietaria de uno de los grandes restaurantes de Lima. Si usted está por allá, tiene que visitarlo sí o sí para conocer la gastronomía peruana, que es el Señorío de Sulco. Así que, bueno, bienvenida Isabel a este Muchas espacio. gracias. Muchas gracias. Encantadísimo de estar con ustedes, Jonathan. Adelante. Y por otro lado, tenemos como invitada a Sonia Montesino Aguirre, una destacada docente, antropóloga, doctora en antropología, también docente de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, y además escritora de un gran libro que muchos cocineros chilenos y chilenas han leído, y también premiado internacionalmente, que es Cocina Mestiza de Chile, La Olla Deleitosa. Le damos la bienvenida a la profesora Sonia Montesino. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como les comentaba a ustedes y a los asistentes al día de hoy, la idea era poder conversar sobre la cocina latinoamericana, ¿ya? Primero que todo, poder dar una visión histórica, ¿ya? De algunos elementos trascendentales, importantes, quizás y los conductores que le ha dado la configuración y la identidad a la cocina latinoamericana, pero no solamente como un todo, sino también a las particularidades de ciertos territorios, ciertos países, etcétera. Bueno, quiero partir en primer lugar en esta parte con Isabel en relación a cuáles cree usted que han sido elementos importantes, cuáles son elementos importantes para entender o dar una mirada más histórica a la cocina latinoamericana. Claro, a ver. Empezaría por partir un poco por la propia experiencia del Perú, ¿no? Como para situarnos, porque es lo que más puedo conocer, lo cual no exime en absoluto de ubicar la cocina peruana en el conjunto de la cocina latinoamericana, pero yo creo que si tuviéramos que hacer alguna diferencia, podríamos ubicarla como cocinas con singularidades compartidas, pero al tiempo también influenciadas por las otras, las cocinas latinoamericanas, las cocinas europeas, las cocinas asiáticas, podríamos pensar como que son diferenciadas, pero ojo, no son cocinas aisladas,
La humanidad nunca ha estado aislada totalmente, por eso que hay una serie de términos y paradigmas que hay que un poco esclarecer y asumir qué significa cuando se nos dice descubrieron América. O sea, ¿quién descubre a quién? O sea, podríamos preguntarnos, o sea, cuando se habla de insumos de una región, también pueden existir en otras. Costumbres que se intercambian, se acoplan, se transforman, se enriquecen, aparecen, desaparecen, se recrean. Finalmente, fenómenos como la globalización, la fusión, no son fenómenos nuevos. Si nos ponemos un poco en sentido más exhaustivo de analizar, siempre lo hemos compartido, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, o sea, qué fue la cocina europea, que a su vez ha sido recreada en siglos en Europa, cuando se vienen hacia América, también trajeron sus propios mestizajes, ¿no? Se trajeron a América y acá se recrea con lo que aquí se encuentra y con lo que ellos también traen, o sea, y así podríamos hablar, o sea que diferenciar cocinas con nitidez como con una regla, o decir que es tan diferenciado, no es tan así, por decir. Claro, todo esto es relativo también, ¿no? Pero es bueno que entendamos eso, sobre todo para los jóvenes que estudian, ¿no? Porque cuando se habla de eso mismo, y eso Sonia lo sabe bien porque he vivido allá, cuando se habla de cocina mediterránea, cocina europea, ¿de qué mediterraneidad estamos hablando? ¿No? Cuando decimos que el aceite mediterráneo es la cultura del olivo, un momento, hay que ver que antes también se usaba manteca, y no como una cosa menor, sino que fue importante también en la dieta europea. Pero cuando eso llega acá, a América, y sobre todo es asumida por las poblaciones que llegan con los europeos, que vienen en calidad aquí de esclavos o de servidores de las clases pudientes, se le da otra connotación social. Y así podríamos ir hablando, ¿no? La misma carne, por ejemplo, ¿no? La carne de cerdo, ¿por qué la parte externa para los pudientes? ¿Por qué el interior para los que menos? En fin, hemos ido configurando a lo largo de los siglos valorizaciones de los alimentos en función a los procesos históricos, sociales, políticos, así como a grandes rasgos podríamos decir que es un poco, y eso se refleja en la cocina, en la valorización, en los platos que hemos recreado, las recetas que hemos compartido al interior de un país y luego fuera del país cuando se constituyen como tales, ¿no? Podría decir así, sí que no he sido demasiado genérica, Sonia, tú me complementas ahí, pero es un poco la idea, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero reaccionar un poco a lo que dice Isabel. Bueno, en primer lugar quiero también agradecer la posibilidad de estar con mi querida amiga Isabel. Siempre es una maravilla y un agrado poder conversar con ella. Bueno, mira, creo que hay una idea que yo creo que es súper importante que plantea la Isabel, que tiene que ver con esta idea de que las cocinas son compartidas. Cuando hablamos de América Latina, claro, América Latina es una diversidad, ¿no es cierto? Tiene su historia, tiene sus pueblos originarios, ¿no es cierto? Los grupos que primero habitaron América Latina también tenían una cierta identidad. Sin embargo, nosotros desde los inicios, o por lo menos de lo que sabemos, digamos, ya de los periodos precoloniales, en el caso del mundo andino, nosotros tenemos una fuerte influencia de todo lo que fueron, digamos, estas culturas andinas precoloniales, como por ejemplo la Inca, ¿no? La Inca va a tener una influencia muy fuerte yo diría, ¿no es cierto? No sé, Isabel, tú me corriges, desde Colombia, digamos, hasta el sur, Argentina, nosotros, digamos, cuando termina este continente, ya va a tener una influencia muy grande y que nosotros, por ejemplo, empezamos a ver ya, y lo hemos conversado también con la Isabel, determinado tipo, ¿no es cierto?, de preparaciones que son muy comunes. Por ejemplo, hemos hablado de las humitas, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con un periodo agroalfarero, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cultivo del maíz, tiene que ver con el cultivo de los porotos, tiene que ver con el cultivo de determinado tipo de productos nativos, ¿no es cierto?, que el mundo inca, que tuvo esa, al parecer, digamos, una potencia, ¿no?, de influencia, entregó, por lo menos, y puedo hablar muy con propiedad del caso chileno, ya entregó una serie de técnicas nuevas que no estaban ya asumidas, por ejemplo, por el mundo mapuche, ¿no? Y ustedes saben que los incas llegan, ¿no es cierto?, en Chile hasta la zona del Maule, y uno puede rastrear perfectamente los tipos de preparación, los tipos de técnicas, ¿no es cierto?, para hacer determinados platos o comida, digamos, ya uno las puede ir rastreando y después se pierde un poco, ¿no es cierto?, en todo lo que es la zona mapuche y todo lo que es la zona sur Chiloé, que ahí pasan otras cosas porque no hay esa influencia inca. Entonces, cuando habla la Isabel, ¿no es cierto?, y esto es muy importante para los alumnos, del hecho de que uno no puede hablar de cocinas puras.
ni tampoco puede hablar así como de orígenes de tal o cual cosa, porque en realidad todo es fruto de un encuentro, de un diálogo, de un mestizaje ya de culturas y de pueblos, ¿no es cierto?, que van a habitar ya la historia de América Latina, y por lo tanto entonces lo que podemos hacer es encontrar algunos elementos que son universales de América Latina y otros elementos, ¿no es cierto?, que son particulares de cada país. Ok, bueno, hablando sobre todo en relación a la gastronomía, digamos, prehispánica, digamos, y podemos entender algunos elementos trascendentales, sobre todo por estas grandes civilizaciones, sobre todo, además que tienen mayor historia. ¿Ya? Probablemente hayan otros pueblos que también desarrollado otro tipo de gastronomía que no tenemos, lamentablemente, algún tipo de historia escrita o incluso oral, se haya perdido en el tiempo. Después, bueno, hay un hito importante, ¿ya? Que es la invasión europea a América, ¿ya? Y ahí hay un intercambio mutuo, ¿ya? A mi parecer, muy mutuo, de intercambio de técnica, de cultura gastronómica, de productos, etcétera. ¿Cuál fue el impacto? Yo les quiero preguntar a ustedes, en relación al impacto de este hito histórico, no solamente en América, porque realmente nosotros vemos como que los europeos nos vinieron a enseñar cosas a nosotros y a traer cosas, pero Europa se llevó muchas cosas también, muchas técnicas, muchos productos. O sea, nosotros no podemos imaginarnos una pizza sin tomate, por ejemplo. El tomate no existía antes de 1492, después cuando llegó a Italia, o del cartel de las papas en España, o etcétera, o el choclo, o otro, el chocolate, para qué decir. Entonces, preguntarle aquello, así como el impacto que tuvo en América y el impacto también que tuvo en Europa en relación a particularmente a la gastronomía. Profesora Isabel. Ya, no sé si te he entendido a dónde te diriges o qué es la intención de saber, pero vamos a ver, yo voy a partir siempre de cosas preestablecidas porque los jóvenes sobre todo se van a encontrar con ese panorama. Siempre hemos pensado que había un intercambio, como por decir, que acá se llevaron insumos de la biodiversidad de Europa, caso de la papa, por ejemplo, para hablar así en grueso, y ellos nos trajeron muchos insumos, pero también nos trajeron técnicas, como si hubiéramos sido dadores nomás de lo que la tierra produce, y ellos traen la tecnología, el saber, el conocimiento. Por eso, y discúlpeme que me venga de repente acá al año 2000, pero eso es un poco como cuando se mira Europa. Si un cocinero de acá de América se va, porque va a aprender la técnica Europa, como si acá no hubiera existido en los alimentos, en la conservación, en la transformación de los alimentos, amén de la transformación de los insumos en alimentos fundamentales, fundacionales de las entidades americanas, como por ejemplo la preservación de la papa y las variedades en función a la papa, todas las variedades de la técnica que existe, en la preservación del maíz y en las mismas carnes. O sea, acá ha habido conocimiento de la biodiversidad con una vinculación maravillosa y cultísima con la tierra. O sea, donde la mujer en América, la mujer estaba empoderada, tenía poder a partir del conocimiento de la cocina. Ser cocinera no era una tarea menor, era más bien un empoderamiento, para usar un término de ahora, y la mujer tenía ese poder, llegó a ser gobernante en el caso del Perú. Entonces, si no tenemos esas cosas claras, siempre vamos a mirar que somos los dadores de los insumos para que luego nos enseñen qué se hace con aquello. Y no es así. No es así y no es así. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque yo creo que las cosas que el Perú tiene, las cosas que tiene América, yo repasaba algunos de los textos aquí que he tenido la suerte de participar en los eventos donde está también Sonia presente, como este texto, Sonia querida, es el de cocinas, alimentos y símbolos, leía, o leía este mismo texto también de Pla, donde se hablan de una serie de técnicas en las diferentes culturas de ustedes. Yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles el reconocimiento de las cocinas regionales, con lo que señalaba Sonia, como en torno a un alimento hay un montón de otras actividades transformadoras y conservadoras que proyectan y generan una cultura en torno al alimento. Entonces yo creo que es bien importante reconocer, bajarse ese paradigma de que fuimos dadores, criadores de culturas de biodiversidad, de muchísimos insumos que los hemos compartido en América, ¿ya? Y no es que nos trajeron la tecnología, ellos también trajeron sus insumos, y hay que decírselo. Acá hasta se mejoraron, ¿o no, Sonia, con el tema de la oliva? Sí, por ejemplo. Absolutamente. ¿Ya? Las tierras se enriquecieron con la misma vid que llega y se generan una serie de transformaciones. Entonces, eso qué bendita la tierra pues nuestra que tiene América.
Que muchos productos que llegaron, acá los hemos hecho a nuestro proceso normal, que así también se dé, ¿no? Por ejemplo, el ajo, llega con ellos, pero lo hacemos nuestro. La cebolla, igualmente, ¿no? Y así podríamos pensar en muchos más insumos, porque hemos generado en torno a ellos culturas de mantenimiento, de sostenimiento y preservación. Entonces, si eso no es cultura, ¿qué es cultura, no? Sí. Así es. Sí. Profesora Sonia. Sí, sí, ahí yo creo que hay un tema, digamos, muy relevante que ha tocado Isabel, en el fondo que tiene que ver con, a ver, este proceso podríamos decir, de dar y de recibir, ¿ya? Lo que ocurre, la impresión que yo tengo, entre paréntesis, estuve ahora hace muy poco en el terreno en el Choapa investigando, y entonces ahí pude ver con mucha claridad muchos de estos procesos que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sobre una base de productos y una base de técnicas que acá existían, lo que hace el mundo indígena y el mundo mestizo son dos tipos de procesos, según yo veo. Uno, que es un proceso de resistencia en el cual se sigue, ¿no es cierto?, manteniendo, y a veces muy escondidamente, ya los productos, ¿sí?, y las técnicas, ya, pero como un modo de resistencia. Un claro ejemplo acá en Chile es la quinoa, ¿no? Hay un minuto, ¿no es cierto?, en que la quinoa en toda la zona central, o sea, la quinoa está hasta el mundo mapuche, al sur, ¿ya? Pero en la zona central se prohíbe, los españoles prohíben las plantaciones de quinoa. Pero ¿qué es lo que hacen los indígenas y los mestizos? En sus pequeñas huertas, en sus pequeñas chacras, ya escondidamente cultivaban quinoa, ¿ya? Y hasta el día de hoy podemos encontrar la quinoa en la zona central, estamos hablando, no sé, Rancagua, zona central pura, ya encontramos, digamos, que todavía hay quinoa, ya que se sigue manteniendo y cultivando. Entonces, ese elemento a mí me parece sumamente interesante, digamos, porque, por un lado, muy inteligentemente, como dice Isabel, se adoptan ya los productos, varios, podríamos hablar en el caso chileno, la dieta era una dieta muy vegetariana, la que había, ¿no es cierto? Y en el caso, voy a hablar también de la zona central y un poco el norte chico, ¿no es cierto? Había alguna caza de guanacos, ya, pero la carne, la proteína, básicamente, ¿no es cierto?, se sacaba de la despensa marítima, ¿sí? Y de algunos pequeños roedores, aves, etcétera. Pero cuando vienen estos españoles con su ganado vacuno, con sus cerdos, como decía la Isabel, ¿no es cierto?, con sus cabras, con sus ovejas, bueno, esta dieta que carecía de esas proteínas las adopta muy rápidamente, ya, muy rápidamente, y también va construyendo con sus propias técnicas, ya, un estilo culinario de eso que se ha adoptado. Entonces hay que mirar estos procesos, ya que son bastante interesantes, hay que mirarlos también en términos de lo que a veces nosotros hemos dicho gastropolítica, ¿no? Porque hay un juego ahí, en el caso también, por ejemplo, de Venezuela, ¿te acuerdas, Isabel, que lo trabajaba, se me olvidó el nombre de nuestro amigo, ya respecto al maíz, ¿no? Esta pelea entre el maíz y el trigo. El trigo aparece, ¿no es cierto?, como una cosa muy potente para el mundo español, y ellos quieren, digamos, obviamente, el maíz no les gusta para nada, no les gustan estas humitas, no les gustan, digamos, estas masas que hacen los indígenas con el maíz, las chichas, así como, oh, qué horror, y entonces traen su trigo, y ahí hay toda una pelea entre el trigo y el maíz. Pero entonces nuestras comunidades resistieron. Dijeron, bueno, sí, el trigo, ¿no es cierto?, aparece como la cúspide, lo más prestigioso, lo que hay que plantar y comer, digamos, ya, pero, ¿no es cierto?, nosotros seguimos manteniendo, por ejemplo, el maíz y determinado tipo de preparaciones. Entonces, siempre en esto del dar, recibir y en los temas de colonización, digamos, que estamos hablando, están estos procesos gastropolíticos de resistencia. Y eso me parece súper interesante de indagar, sobre todo para la gente joven que está empezando, digamos, a pensar en sus cocinas, a pensar en lo que es cocina chilena o latinoamericana, ya, de conocer esos procesos, ¿no? Esos procesos de resistencia de las comunidades indígenas y mestizas, digamos, ante la colonización culinaria española. Mira, aquí, perdón, ahí chiquito nomás quisiera acotar, porque me parece bien importante, y va a estar de acuerdo conmigo Sonia, cómo se ve la resistencia, que uno de los países más grandes del continente, país luego, México, lo ha resistido. Lo ha resistido, ¿de qué manera? Incluso ahora veía en el Facebook que ponen de esta mujer que ya se ha enfrentado a Monsanto y no ha permitido que ingrese, como se llama, todos estos fertilizantes, todas estas cosas que matan la tierra, y ha resistido y se ha impuesto. Entonces, ¿eso qué nos trae de pensar? México es un ejemplo de la resistencia en un cultivo fundacional de América como es el maíz.
que Javier Domingo decía, ¿no? México bebe el maíz, México come el maíz y el resto de América lo bebe. Por el caso de la chicha, ¿no? Porque hasta ahora tú vas a México y lo que te recibes es una tortilla, ¿no? La tortilla, la redondez, resume el universo culinario de México. Creo que, Sonia, comentarás conmigo, es uno de los países donde un cultivo, y además uno de los países más grandes, es emblemático, atraviesa todos los sectores sociales todo el tiempo. Es impresionante lo del maíz. Eso es bien importante que los americanos sintamos en ellos, nos sentamos representados en la resistencia, en la perseverancia y la recreación que han hecho en torno al maíz, ¿no? Que es la pía su tortilla, ¿no? La tortilla mexicana, los tacos mexicanos, ¿no? Así es. Eso que me parece bien importante lo que dice Sonia. Sí. Y bueno, además de, a propósito de todo esto que hemos conversado, además de, bueno, de técnica y de productos que se intercambiaron entre estos dos mundos, también hubo un intercambio de otro tipo, que fueron las inmigraciones, ya que tanto también impactaron en América. ¿Cuáles han sido, creen ustedes, la importancia o el impacto que tuvo estas migraciones en América? Bueno, el caso del Perú, que es lo que te podría hablar, pero creo que en general, o sea, en primer lugar, una verdad primaria, entonces los españoles no llegaron solos en principio. Si eran los hombres los que viajaban, en el caso de los que llegaron a esta parte del continente, sobre todo acá América del Sur, Perú, caso Perú y Chile, eran básicamente españoles, caso de Perú con muchas mujeres moriscas, por ejemplo, en calidad de concubinas, de amantes, porque las españolas en estricto, según lo trabaja Juan José Veo, un historiador muy entrañable que ya no está entre nosotros, señalaba, ¿no? Entonces, estas mujeres traen consigo sus costumbres, sus formas de cocinar, hasta todas las cosas que se dieron en la cocina se recrearon a partir de su cultura. Por eso fue al inicio. Luego vienen con toda la población africana que también llegan de diferentes regiones del África y se asientan fundamentalmente, en el caso del Perú, para ver de manera panorámica, se asientan en la costa norte y en la costa sur. Luego más adelante llegan los asiáticos, luego los italianos y después los japoneses sobre el 1840, más o menos llegan al Perú. Y bueno, se van asentando fundamentalmente en la costa norte, costa sur. O sea, va desde los repito, sobre la cultura árabe morija que llegan con los hispanos, si se señala en la costa, en algunos puntos de los Andes, luego los chinos, los africanos, perdón, los chinos, los italianos, más o menos en el orden que lo enuncio, y los japoneses, por decir, como grupos más resaltantes que van recreando su propia cultura, ¿no? Y como espacios es donde se conjuga, bien interesante esto que lo recuerde, es esto, las pulperías y las tabernas fueron los primeros espacios donde hay un intento, si se quiere, metafórico de conjunción de lo que ellos traen con lo que aquí se encuentra. Porque ahí en las pulperías se podía vender vino, se podía vender jamones, pero también se podía ofrecer la chicha. Se podían ofrecer algunos platos que ya se iban recreando. O sea, de alguna manera yo creo que los alimentos se han acercado más que las mismas gentes. Yo creo que los primeros, si le damos vida, Sonia, y contenido a los alimentos han jugado un papel importantísimo en acercar a las gentes. Porque tiene que ver con el alimento, tiene que ver con algo que nos trasciende. Es bien importante eso, ¿no? Y es como asignarle, Sonia, ¿no? Bien interesante esto, asignarle como un valor, un peso, una libertad, si puedo hablar en esos términos, a los alimentos. ¿Qué rol han jugado, no? En este acercamiento. Y pongo un ejemplo de ahora, por ejemplo, y eso es muy breve, y lo he vivido como empresaria, incluso que soy, lo que te contaba, Sonia, el papel que ha jugado acá en el Perú en el mes de octubre, el turrón de Doña Pepa. El turrón que se come en el mes del Señor del Cristo Moral, Señor de los Milagros, una de las producciones la más importante de lejos del Perú, ¿ya? Y una de las más importantes, dicen, del mundo, por la cantidad impresionante de la gente que sale a las calles. Se preparó el turrón y toda la gente lo comió con una unción, porque no podía salir a las calles, por primera vez en su historia, que no se hacía la procesión del Señor de los Milagros. Y nosotros preparamos un turrón maravilloso, mi hijo lo preparó divino, muy bien, con una envoltura que recreaba al Señor de los Milagros, el hábito. ¿A qué cuento esto? O sea, cómo uno transfiere a los alimentos toda una carga simbólica importantísima. Y eso es lo que los jóvenes tienen que entender, la carga simbólica que tienen los alimentos.
que tienen en las regiones, que tienen para los grupos trascendentes, sino preguntémosle a la Aurora Cayo, que es para ella el alimento, la ritualidad a la tierra. Eso hay que devolverle. Y ahora, aunque parezca mentira, cobra mayor importancia con el tema del COVID. O sea, estamos celebrando la vida. ¿Gracias a quién? A la gente que está en el campo, que trabaja en esas condiciones y que permite que en nuestra mesa esté el alimento. Si este es un momento donde estamos tocando fondo, la humanidad entera, no reflexionamos, no retroalimentamos, no miramos de esa manera solidaria y con una mirada de comunidad, no hemos avanzado en nada. Eso sería importantísimo. Perdón que me haya venido esta Señora de los Milagros al 2020 casi, pero es que tiene que ver con el tema de la ritualidad, lo que uno le transfiere al alimento, la importancia que tiene el alimento, que igual creo ha sido siempre significativo a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Así es. Profesora Sonia. Sí, mira, respecto, bueno, lo que dice Isabel respecto a esta carga, digamos, simbólica de los alimentos, podríamos hacer un seminario entero, digamos, sobre esto. Maravilloso, estaría feliz yo, estaría muy feliz. Maravilloso, porque está lleno. Sí, está lleno, digamos, de con la Aurora y con toda la gente que conocemos que ha trabajado a partir de eso, de verdad. Exactamente. Claro, y respecto al tema de las otras migraciones, acá, bueno, volvamos de nuevo a esta idea que teníamos, ¿no es cierto?, de que las preparaciones, ¿no es cierto?, cuando hablamos de cocinas o estamos hablando de culturas culinarias, siempre están todas las mezclas, ¿no?, los dares y recibir, ¿no? Entonces, claro, en el caso chileno, que no sé, eso sería para investigarlo, Isabel, a diferencia del peruano, yo creo que lo que nosotros tenemos son migraciones, ¿no es cierto?, en fines del siglo XIX, claramente en la zona sur, ¿no es cierto?, con alemanes y franceses que llegan, digamos, a colonizar ya estas tierras, una recolonización, digamos. Pero entonces esas fueron cocinas que quedaron como en sus grupos, en sus guetos, ¿ya? Algún tipo de cosas sí se transmitió, por ejemplo, el tema de los alemanes con los dulces, con la repostería, los fúgenes, que entonces traspasa, digamos, al gueto alemán, ¿ya? Y la gente en el sur, ¿no es cierto?, las mujeres tienen esa cultura de hacer los dulces, ¿no?, transmitidos por esta colonia. Luego están los italianos, que ya vienen, digamos, un poco más tardíamente, sobre todo, digamos, yo diría desde la quinta región, ¿no es cierto?, hasta el sur también lo podemos ver, pero ahí los italianos lo que traen son todos los temas, digamos, de sus pastas, ¿no?, sus pastas. Eso se adopta, ¿ya? Pero otras cosas no se adoptan y quedan y permanecen como comidas de estas colonias, ¿ya? Entonces eso también es interesante verlo porque ahí los traspasos, ¿no es cierto?, de estos grupos migrantes no son tan abiertos. Se van a dar a nivel muchas veces de, ¿cómo se llama?, de restaurante, ¿ya? Ahora, lo otro que hay es la segunda invasión española, diría yo, que son estos españoles que van a llegar, ¿no es cierto?, con la guerra civil, ¿ya? Que en nuestros barrios, y eso Isabel era una cosa muy, muy común, digamos, por lo menos en Santiago, llegaban, ¿no es cierto?, estos españoles, estos coños, decíamos nosotros, que tenían pequeños puestos y tenían panaderías, por ejemplo. Se especializaron mucho en el rubro de la panadería. Y luego ahí los influjos fueron de otro tipo y también a nivel de los restaurantes. Se iba a comer a un restaurante, digamos, español, ¿ya? Donde perdón, estamos hablando de la década de los 30, 40 y qué. Claro, 30, 40, exactamente, 30, 40. Pero esas cocinas no necesariamente entran, te fijas, a formar parte de las cocinas, llamémoslas cocinas criollas chilenas, ¿ya? Eso yo creo que es muy importante que lo entiendan también los estudiantes, porque a veces dicen, claro, por ejemplo, en el mismo caso de los influjos ahora que podemos hablar, ¿no es cierto? Bueno, el chino, ya el chino y el japonés, que yo creo que son sumamente fuertes acá ahora. Ya la gran pregunta es cómo se incorpora eso, ¿no? Yo creo que el sushi, por ejemplo, sí empieza a incorporarse a la dieta, sobre todo la gente joven, y los temas, digamos, estas relecturas chinas, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Lo vemos en los supermercados donde vienen preparados de chap suey, por ejemplo, ¿ya? Ahora, bueno, lo que uno hace en el chap suey puede ser harina de otro costal, digamos, ¿no? Pero lo interesante ahí es cómo impactan las cocinas peruanas, que vienen con las migraciones, digamos, de ahora, son muy interesantes de analizar, digamos, porque muchas mujeres peruanas, ¿no es cierto?, que o han hecho restaurante o trabajan en casas, han, ¿no es cierto?, introducido dentro de ciertas familias platos como por ejemplo el ají de gallina,
¿ya? Que es de gusto chileno y se consume, aun cuando el ají de gallina también lo encontramos en los recetarios chilenos de hace mucho tiempo, ya de comienzos de siglo, por ejemplo. Pero entonces, lo interesante es pensar cómo estas migraciones, por un lado, ¿no es cierto?, van a otorgar una diversidad de comidas que van a estar fuera del hogar, pero también cómo se insertan en las tradiciones culinarias. Yo creo que eso hay que investigarlo, ¿no? Yo estoy hablando de un panorama muy amplio, No, digamos. pero muy bien el Hay, panorama que hay, planteas, hay, que, efectivamente. hay que conocerlo, digamos, porque ahí es donde podemos hablar de las influencias, ¿no? O sea, efectivamente, cómo se van mestizando, cómo se van adoptando todos estos platos. Yo pienso que las últimas migraciones, ¿no es cierto?, digo peruanas fundamentalmente, que lleva mucho tiempo, en Chile se ha producido una gran apertura, bueno, obviamente porque la cultura culinaria de ustedes, por Isabel, es alucinante. Ha habido una apertura muy grande y la gente empieza entonces a querer también preparar las cosas en su casa. Y ahí yo digo, antropológicamente, cuando sí podemos hablar, ¿no es cierto?, de una influencia y de un mestizaje. Jesús ha señalado, mira, si me permite, Jonathan, mira, esto que ella señala, mira, escúcheme por favor, y ojalá que los demás profesores, los técnicos, los cocineros, los chefs que están en la escuela lo entiendan, mira, con que ustedes nomás vean la presencia de todas las influencias que ha señalado Sonia para Chile, yo te podría decir 2 puntos igual Perú. ¿Ya? Es lo mismo, digamos, con su singularidad, pero ni tan diferente, pero eso podría ser motivo de trabajo de la escuela, de esto, Jonathan, de ustedes. Importantísimo, importantísimo, porque lo que ella señala, te podría decir, por ejemplo, en la zona sur, caso de Tacna y Moquegua, ahí hay presencia de cocina italiana la gente de la región lo asume como es comida de italianos. Es como decir, llegan de fuera, está aquí en mi espacio, es mío, pero no es mío, pero es mío. Medio Cantinflas, ¿no? Digo por decir algo, ¿no? O sea, la sienten suya, pero saben que no es suya, pero la sienten suya, pues. Así es. Yo creo que por esos procesos al interior hay que reconocer, porque como señalas tú, Sonia, se hace con insumos locales, de repente con alguna variante por ahí, de repente lo dejan igualito, claro. O de repente no. Así es. Y así podríamos señalar igualmente para que usted, porque a veces yo sentía que en un momento me generaba como un poco de preocupación hace varios años, cuando yo veía en muchos países, sobre todo, creo que en Chile se decía, en Chile no sé si en qué lugar, de qué país escuché decir de que la cocina peruana tenía mucha influencia china, de los chifas. Eso no es verdad, y no porque no querramos, sino porque la comida china tiene una fuerte significación en la costa del Perú, pero es cocina de chinos, pero que los sentimos nuestros también, cercanos, familiares, que llegaron, se aposentaron, con lo suyo sus platos se recrearon, se enriquecieron un poco con lo nuestro, pero también lo miramos como que es diferente, porque cuando alguien va a comer a un chifa, dice, vamos a comer, vamos al chifa, pues está bien claramente determinado, que decir chifa no es igual que decir cocina criolla, uno lo asume. Entonces, estos procesos son bien interesantes de que las escuelas, Jonathan, podrían reconocer y mirar, por ejemplo, cómo se ha generado, cómo se ha desarrollado ese proceso en el caso de Chile, en las ciudades más representativas, ¿no? Amén de reconocimiento de las cocinas regionales, locales, con todos los componentes prehispánicos que están, y también con otros platos que se comparten con las demás regiones, ¿no? Veía el caso del charquicán, por ejemplo, ¿no? Veía todas las variantes que tienen ustedes y las variantes que también están en otros países, o sea, como lo que decíamos al inicio, o sea, tenemos platos transversales a lo largo de la historia, donde de un país fue de una manera, en la otra de otra forma, o hasta con giros idiomáticos diferentes, sea que venga del quechua, que venga del aymara, o en fin, o sea, hay un mundo por descubrir al interior de nuestros países que los compartimos, ¿no? Sí. Bueno, y en el ámbito de la inmigración también, preguntarle otro elemento también, porque hemos hablado sobre como la inmigración asiática, europea, pero ¿qué pasó también con la inmigración africana, afrodescendiente? Que bueno, en Chile hay un fenómeno que no tuvimos quizás el impacto tan tremendo que ha tenido otros países, ¿ya? Pero ¿qué pasa también con esa influencia? Se fue la... Sí, se fue la transmisión de nuestro, ¿cómo Sí. se llama? Anfitrión. Jonathan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
A ver ahí. Volví, disculpen, no sé, los azares de la tecnología, las conexiones, etcétera. Así que No, si es volvimos. así, está claro. Sí, Esto es así. sí. Bueno, ahora Ya. preguntar, Yo tengo el sol ahí. lo que le estaba preguntando es que estábamos viendo y hablamos sobre la inmigración europea, asiática, pero ¿qué pasó también con la Pues inmigración viven con ellos, sí. africana? Preguntabas tú por la presencia de los afro. Sí, En el, pues lo vemos con nitidez fuerte, incluso hasta ahora por decir Brasil, lo vemos en Colombia, lo vemos en una parte de Ecuador, lo ves en Perú fuertemente. Llegan con ellos en calidad de esclavos, terrible. Y que incorporaron riqueza en toda la música de la costa del Perú, fuerte presencia de los afro. En la misma cocina, la presencia de la sensualidad de las mujeres, como una canción que yo he hecho, sensual. Ellas pusieron sensualidad, lisura y manteca. Ellas le pusieron mucho condimento a la cocina y fueron mujeres de una gran resistencia, cumplió un papel muy importante incluso en el proceso de independencia del Perú, ¿no? Entonces llegaron con los españoles, no llegaron como después, en el caso del Perú por lo menos, ¿no? Y vemos una cocina importante que son ahí en Colombia, ¿no? Una presencia fuerte de los afro, en toda la cultura de América Central, está su presencia fuerte, ¿no? Sí. ¿Refieres a platos? Sí. Bueno, pero acá, claro, pero aquí en Chile nosotros tenemos toda esa presencia afro justamente a partir, ¿no es cierto?, de todo lo que es Arica, que bueno, obviamente pertenecía, sabemos, digamos, a Perú, está ahí esa cultura, pero está todavía, ¿no es cierto?, en el Valle de Azapa y está todo este movimiento de los afrodescendientes, ya ahí hay una gran líder que es Marta Salgado también, y ella contaba, por ejemplo, cómo también habían determinado tipos de cocinas que se comparten absolutamente con la cocina peruana, ya que ellos mantienen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la famosa mazamorra, que es la mazamora según algunos, digamos, ya, también acá funciona y funciona, por lo menos nosotros la hemos detectado hasta la quinta región, y efectivamente en la quinta región también hubo esclavos africanos, entonces lo que pasa es que en Chile todo el tema afro sin duda no tuvo el impacto, no era tan potente, digamos, pero sí está presente. Incluso, digamos, en otras manifestaciones culturales, la Margot Loyola, Osvaldo Cádiz, por ejemplo, han rescatado toda la tradición folclórica ya afro en Chile. Y bueno, y las cocinas yo creo que es un tema que hay que empezar a pensarlo también. Pero no es que no tuvimos ni tenemos, ojo. Ya en Arica está toda esa fuerza, la gente que cultiva las aceitunas, ellos eran los esclavos también, ¿no? Mujeres también que trabajaban en eso. Y bueno, creo que ese es un gran campo, digamos, por lo menos para nosotros. Bueno, ahí yo creo, opinión personal, también quisiera preguntarle a propósito para continuar. eh, a mi visión, de repente hemos tenido un impacto de influencia afro bien retardada en el sentido de que en el último tiempo, y ahí viene la otra pregunta, que en América se ha movido mucho, ¿ya? Particularmente Chile, por ejemplo, y bueno, también Perú, hemos recibido hermanos latinoamericanos de otros países que antes en un momento no teníamos. O sea, hace 30 años era bien raro ver a una persona de un color de piel negra. Ahora es súper cotidiano, ¿ya? Y sobre todo los niños y las niñas están creciendo con ese imaginario de lo cotidiano. Pero ¿qué impacto contemporáneo o qué elementos pueden desarrollar ustedes en relación a lo que ha pasado en Latinoamérica con las inmigraciones en los últimos 20 años aproximadamente y sobre todo en particular ahora con distintos conflictos que se han producido en otros países como Haití, Venezuela, República Dominicana, etcétera? Muy breve en el Perú, o sea, vamos a ver. Lo primero que viene a mi mente es la presencia de los amigos de Venezuela, ¿no?
Acá hay más de 1 millón de venezolanos en el Perú, fuertísima la presencia, también llega este tipo de cultura en términos raciales, se ponen esos términos, llega, hay un alto impacto, pero vamos a ver, el tema está en que toda América está en crisis. Entonces, o sea, con la situación ya al interno de lo que inclusive ahora se agudiza con el tema del COVID, entonces es como que tengo poco para mí, no tengo este poco para más, como si dijéramos. Entonces se hace más difícil generar una actitud de solidaridad. Además, te digo, en el Perú hay racismo y hay marginación contra las mujeres. Acá tenemos una lucha fuertísima, defensa de las mujeres. Acá hay feminicidios de manera alarmante, por ejemplo, ¿no? Pero también el tema de los feminicidios no es solamente estigmatizar al maldito que mata, porque también ese maldito, discúlpenme que hablen esos términos, también tiene una familia y es reconocer qué valores se ha dado a ese sujeto para que cuando siente que la mujer lo abandona, justo lo hablábamos ahora con otra socióloga, conversábamos, en qué momento ese sujeto se vuelve un asesino cuando siente que en la mujer pierde a la madre, vuelve al abandono de la infancia. Estos temas no se analizan y hay que educar a la familia para evitar que esto se dé, por decir, si quisiera mirar en esos términos. Entonces, si nos ponemos a mirar cómo vemos el tema, mira hasta dónde me he ido, porque está muy fuerte la cosa en el Perú, hay una crisis política muy severa que ojalá salgamos de esto, el tema de la mujer está presente, el tema del racismo está ahí, el tema de los feminicidios, el no respeto a la vida de las mujeres se agudiza muy fuerte en el Perú. Entonces eso está como un escenario también del tema de la cocina, ¿no? O sea, que no sé si por ahí respondo lo que quieres preguntar o lo que podría compartirte con mucha inquietud, preocupación y una cierta angustia como ciudadana y como mujer, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo creo, para completar la respuesta de la profesora Sonia, es que probablemente quizá Perú, a mi parecer, ha tenido un impacto mayor, una influencia mayor de inmigraciones, ¿ya? Sobre todo desde el punto de vista del impacto o sea, lo llevo a que en Chile las inmigraciones europeas fueron muy herméticas, muy cerradas, probablemente, ¿ya? En Perú Sí. pasó distinto porque los chinos y otros inmigrantes quizás se entremezclaron dentro de una cultura más popular, ¿ya? Pero sí, en las inmigraciones de este último periodo ha sido mucho más popular acá en Chile. O sea, haitianos, venezolanos, colombianos están influenciando directamente nuestras cocinas. Digamos, ahora comerse una arepa para nosotros es totalmente normal, probablemente. ¿Ya? Hace 15 años atrás era algo exótico. Entonces ahí preguntarle a la profesora Sonia, en particular en Chile, este impacto que ha tenido en la última inmigración, esta ola de inmigración. Sí. Mira, yo creo que eso es objeto de una investigación profunda, porque yo no me atrevo a decir muchas cosas porque no he indagado, ¿no? Solamente puedo hablar de las impresiones que tengo. A ver, ¿qué es lo que veo? Veo por un lado, digamos, de que efectivamente, no sé tanto el caso del mundo haitiano, ya sí es muy visible, obviamente, el mundo venezolano y el mundo colombiano, ya eso es visible. Bueno, y el peruano, como digo, que para nosotros ya está sentado, porque es una migración que tiene mucha más larga data que esta otra, ¿no? Entonces, lo que hay que ver, es lo que decía delante, o sea, efectivamente, sí comprar una arepa y comértela en tu casa es cotidiano. No lo sé, no lo podría, digamos, decir. Lo que sí veo y observo es que hay locales, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú vas a La Vega, en La Vega Central vas a encontrar, ¿no es cierto?, que hay puestos que están con todas las comidas, digamos, ¿no es cierto?, con todos los productos, por ejemplo, los productos peruanos increíbles, ¿no? Llegan hasta los maicitos negros, llega todo, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo en La Vega hay mucha gente de Venezuela y de Colombia que vende sus comidas. Yo no sé, porque no lo he observado, si son los chilenos los que comen esas comidas o son los propios migrantes que van, ¿no es cierto?, a buscar su identidad en estos lugares, que ya sea, digamos, callejeros o sea en restaurante, ¿no es cierto?, encuentran ahí un espacio que les recuerda, ¿no es cierto?, lo que era su identidad fuerte, digamos, de sus países. Entonces, eso yo creo que hay que investigarlo. Yo no me atrevo a decir cosas así, solamente estoy dando impresiones, ¿ya? No sé efectivamente, digamos, cuán grande es el influjo,
ya para provocar lo que hablábamos delante, por ejemplo, estas incorporaciones o estos mestizajes, te fijas, dentro de lo que es la tradición, digamos, culinaria chilena. No me atrevo a decirlo porque no lo he investigado, no lo conozco. Y tampoco he leído, ojo, tampoco he leído investigaciones. Las investigaciones generalmente no se centran en los temas de cocina, sino que ven mucho más cuáles son los problemas, digamos, de los migrantes, de las mujeres migrantes. En el caso de lo que decía Isabel, bueno, también aquí las mujeres migrantes son objeto de discriminación, de violencia, un montón de cosas que están en toda América Latina, digamos, ¿no? Pero las cocinas son poco estudiadas. Entonces, eso también podría ser un desafío para los estudiantes, digamos, ya, y los profesores, ¿no?, que están en estos temas, para investigar efectivamente si se ha incorporado en lo cotidiano. Es una pregunta. Claro. O sea, digamos, es historia viva. Estamos viviendo este proceso, Claro. un proceso complejo, que, Exacto. bueno, desde mi punto de vista de cocinero, sí hay un impacto tremendo. Yo lo digo porque de repente a mí, cosa que no me pasaba, me preguntan de repente, oye, ¿cómo se hace la arepa? Así como, o sea, yo de repente, ahora de preguntarme cómo se hace la sopaipilla, preguntan cómo se hace la arepa. O sea, hay mucha gente comiendo y haciendo otro tipo de cosas. Isabel, ¿usted quería complementar? Sí, no, quería complementar simplemente para reforzar lo de Sonia, porque para hacer alusión y recordar algo, es que así son los procesos como ingresan los alimentos en cualquier cultura. Tiene que ser, se reproducen, lo miras, te acercas, de vez en cuando, o sea, van generando, el alimento sabe que tiene que generar una base para que esa sociedad lo acoja. Y lo acoja, claro. Y lo acoja. Como pues, finalmente la persona. Cuando tú llegas a una casa y no te conocen mucho, pero te abren la puerta, te dejan a un costado, tú tienes que crear una base para que se legitime tu presencia, para que te quieran, para que te demanden, para que te necesitan y te pidan, te sientan parte de ti. Así todo en general, todos los procesos de los alimentos, por decir. Eso nos ha pasado. En toda la cultura nos pasa. ¿Qué te podría decir del caso, por ejemplo, del chifa, el famoso arroz chaufa? Ahora gusta, pero veamos hace más de 150 años atrás si era así. No era así, pues. No era que lo despreciaban, pero era la comida de los chinos. Los chinos eran marginales, dedicados al trabajo de la costa en el arroz, en situación de semiesclavitud. Ahí los chinos con una pata en alto. Pero después, ahora, puede haber tanto chifa como cocina criolla. ¿Y quién no va a demandar? Nadie se le ocurre decir, no, el chifa es rico. ¿Vamos a comer chifa? Todo el mundo lo celebra y es parte nuestra, pero es chino. Yo creo que igual va a pasar, no sabemos qué va a pasar con esta Venezuela golpeada terriblemente, desmembrada, que está por muchas partes del mundo. ¿Cómo irá respondiendo cada país? No lo sabemos. En sus alimentos, ¿no? Mira lo que dice Sonia. Ella es cocinera, dice, sí, de vez en cuando yo lo pido, ¿ves? Come arepa también. O sea, por decirte. Entonces yo creo que las cocinas, los platos, también generan su propia dinámica, sus propias formas de cómo se van asentando, se defienden. Para mí son como seres vivos, personas son, como personajes. Van adentrándose en las culturas, ya depende hasta depende cómo lo hace aquel que lo hace en ese lugar, ¿no? Porque hasta eso cuenta, ¿verdad, Sonia? De repente el venezolano, una familia linda, buena, que te cae muy bien en el barrio, lo hacen bien, viene otra gente a comprar, así va siendo. O sea, el alimento es esto, esa interacción social, afectiva, emocional, valores y todo, ¿no? Finalmente, ¿no? Exacto. No, y además ahí hay otra cosa interesante de lo que tú dices, Isabel, que en el fondo también yo creo que hay culturas que son más receptivas o comunidades que son más receptivas, o casas que abren más las puertas, ¿ya? Y otras que las cierran, ¿no? Que son mucho más tradicionales y que consideran que tienen una identidad culinaria tan fuerte que no quieren incorporar, digamos, estas otras cosas, ¿no? Entonces los procesos son muy complejos, o sea, los procesos de adopción, como dice la Isabel, son complejísimos, porque va a depender de muchísimos factores, ¿no? Y también, insisto, los temas de resistencia nuevamente son muy importantes, porque, por ejemplo, ¿no? Si ponemos el caso de los McDonald's o el caso de las hamburguesas, ¿no? Por ejemplo, en España, no sé si te acuerdas, hubo toda una política de no aceptar, ¿ya? De no aceptar porque se consideraba, ¿no es cierto?, que esta McDonaldización de la culinaria, ¿no es cierto?, lo que hacía era empobrecer ya toda la tradición culinaria española, pero eso es porque el mundo ya cultural español es muy amante de sus tradiciones, ¿no? Entonces hay sociedades que son mucho más laxas, ¿no? Y que pueden meterse e incorporar todo. Bueno, es
es también un tema para largo, digamos, ¿no? Claro, muy bien, exacto. Bien. Bueno, y como decía, esta historia viva, realmente, claro, ahora a venezolanos lo vemos realmente como extranjeros. Es primera generación, o sea, tenemos hace 10 años. Claro. En 20, 30 años más, cuando venezolanos tengan hijos con chilenos y se vayan mezclando, culturalmente, como decía también Isabel, se va a generar esa confianza para integrar también la cultura gastronómica venezolana o de otros países aquí en nuestro país. Claro. Exacto. Y en relación, bueno, a temas más contemporáneos, que yo sé que ambas han trabajado muchísimo el tema de la valorización de las comunidades, de los territorios, del patrimonio gastronómico. Y hace un rato, bueno, antes de comenzar la transmisión, conversamos un poco con Isabel sobre eso, de la importancia esta de cuidar, de salvaguardar, de defender nuestros espacios territoriales y la gastronomía regional también. Usted primero a Isabel. No, no entendí mucho, que no sé, de repente si Sonia contesta primero un poco para yo entender. No, es que tampoco me quedó muy claro, no me quedó Sí. muy claro cuál es el punto central, digamos, el tema del patrimonio culinario, de la salvaguarda. Sí, yo lo pongo desde este punto de vista. Ya hace, no sé, hace 30 años, un poco más quizá, la globalización era, digamos, como la aspiración de todos los países. Ya en algún momento quizás entró en crisis y nos fuimos como dando esa mirada interna, ya, sobre todo las cocinas, ya, hablemos hace 20 años. O 30 años atrás, desde el punto de vista de la cocina europea, francesa, italiana, etcétera, era lo que se llevaba en muchos lugares. ¿Ya? Pero desde ahí para acá, el rescate patrimonial de productos, de comunidades, de recetas, ha ido creciendo mucho. Ya vemos que muchos de los mejores, entre comillas, lo pongo muy entre comillas, porque realmente son listas media engañosas, pero sí muchos de esos restaurantes son quienes rescatan los productos y las comunidades, digamos, de su país. ¿Ya? ¿Cómo ven el futuro de las cocinas o comunidades regionales que salvaguardan esta culinaria tradicional en los países, en Chile y en Perú? Bueno, sí. Ya en el caso de Perú yo creo que no hay una receta, obviamente, son procesos complejos, ¿no? Pero si tuviera que pensar con algún objetivo que puede caracterizar un proceso de lo que tú señalas, yo diría memoria histórica, resistencia, persistencia, redescubrir palabra que no me gusta, pero igual la uso, redescubrir lo que se tiene, valorizar, posicionar y darle el lugar que corresponde a los platos, a los procesos, a la gente que hace posible la biodiversidad, vale decir los pueblos, o sea, son muchas cosas concurrentes. Porque este fenómeno que vino hace algunas décadas, donde todo se pone de moda, las clasificaciones a las que estamos acostumbrados de los europeos, tal y cual, también Sonia comentará conmigo, también es su otra cara, su contraparte, y es la valorización de lo nuestro, ¿no? Ante toda esta cosa tan global, uno mira para adentro y uno empieza a valorizar lo suyo. Y en ese proceso, creo que coincidimos muchos investigadores, a Dios gracias, de nuestras regiones, que miramos para adentro y miramos las mujeres, miramos los pueblos, lo que se cultiva, lo que se cocina, rescatamos esos platos, porque mira lo que está pasando ahora, a ver quién me habla a ver de la clasificación de los 50 mejores restaurantes del mundo. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero no creo que sea lo central. Ahora está mirar para adentro, porque hasta si nos ponemos a pensar en el tema del turismo, lo que se va a desarrollar en todos los países es el turismo interno. O sea, porque no hay mucha posibilidad de salir hacia el exterior. Qué interesante, ¿no? O sea, que no me parece que sea mejor, simplemente cómo la realidad nos pone en esa situación. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, y con Sonia coincidimos plenamente, y con otros amigos también de Chile y acá en Perú, es seguir mirando y trabajando las cocinas regionales, mirar para adentro toda la resistencia, la caracterización de los platos, que es lo que yo te exhorto. A mí ahora te preguntaremos a ti qué están haciendo ustedes en ese sentido. O sea, hay que mirar las regiones. O sea, el instituto cómo se organiza, cómo se distribuye, si se puede hablar en esos términos, las regiones, cómo se confronta, cómo se reconocen unos a otros, qué se levanta de todo eso, porque Chile, yo te voy a decir, en los últimos 5 o 6 años que yo conozco, hasta más, hay un proceso sostenido de recrear la memoria, están reconstruyendo, reconstituyendo la memoria histórica que Chile tiene como país, como cultura. Están mirando para adentro, y eso es importantísimo. Sin eso no tienen desarrollo de la cocina chilena. Que les quede bien claro. Obvio. Bueno, y ahí, permítame, profesor Sonia, ¿cuál cree usted, Isabel, en algún momento la cocina peruana tuvo un despegue tremendo,
digamos, y es inevitable reconocerlo, además con lo rico que es. Pero Mm. ¿cuáles fueron los elementos que llevaron a la cocina peruana a ponerla en el altar, digamos, del concierto mundial dentro de la gastronomía? ¿Cuáles fueron los elementos que se dieron o que confluyeron en iniciativas estatales, dentro del mundo de los cocineros, de investigadores, etcétera? ¿Qué fue a usted, a su Muchas parecer? cosas, no es una sola, o sea, acá no hay un héroe ni hay Claro. una institución. Creo que son muchas cosas que han confluido, que han coincidido a ese proceso. En primer lugar, muy breve, así como enunciado nomás, porque el tema es vasto y largo. ¿Ve? En primer lugar, ¿ve? En el Perú siempre ha habido, y siempre lo digo así como que lo describo, siempre ha habido una cocina importante, que el Perú no lo ha querido reconocer. ¿Ya? Sí. No sé si la Francia no lo ha querido, pero no lo ha visibilizado, no lo ha puesto en valor y que ha estado siempre en estado manifiesto, pero también latente en su importancia real en las regiones. Ya por lo te digo lo que ni mucho se habla, la cocina del norte del Perú, la cocina de Zipán, Circán, que tu hijo, como la ha recorrido Sony y se ha dado cuenta de lo rico que se come en el norte del Perú, por ejemplo, ¿no? A diferencia que siempre más, sin embargo, tú ves en el Perú más se habla de la cocina de Arequipa o la cocina de Lima, por decir algo, nada contrario, simplemente te digo lo que caracteriza, lo que se evidencia, por ejemplo. Este movimiento importante que surge en los últimos 15 años en el Perú, 20 ya, para ser generosos en el tiempo, 15 años creo yo, importante, este movimiento se da porque ya hay una cocina previa, hay una cocina que ya está constituida en las regiones. ¿Ya? Claro. Porque si tú te pones a pensar qué platos son los que están hacia afuera, que tienen gran... Y te pongo, me van a los dos, me van a sentir local. ¿Quién podría ver, quién de ustedes no se comerá una causa limeña? Una causa. ¿Ves? Al toque me hacen los dos cosas. Y esa causa, querido, no tiene 20 ni 30, tiene más de 100 años de creada. Que ahora la pongas ya no con el relleno adentro, sino con el relleno afuera. Que no lo sirvas en un plato chiquito cuando lo sirves en tu casita sencilla, que amorosa, que te daba tu abuela, tu tío, tu madrina, es otra cosa. Que te la pongan en un plato grande, de gran tamaño. Que saquen un poco la crema alrededor, que la recreen estéticamente, porque ahora lo visual también es un elemento importantísimo en la cocina, más allá de cuán importante sea, pero igual se prioriza, ¿no? Ya no tanto el oído, sino la mirada, ¿no? Como entonces todo eso cuenta. Entonces yo creo que el Perú tiene una cocina importante que poco a poco fue puesta en valor, recreada, intervienen los cocineros varones con técnicas que las van poniendo mejor. Lo que ponía el ejemplo, la causa, ¿no? La causa, tú ves, la causa antes era rellena, ahora ese relleno sale hacia el exterior, se visibiliza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un poco la tendencia, ¿no? Y tú lo sabes como cocinero, Jonathan. Entonces, todo eso, te pongo ese ejemplo, te pongo un ejemplo más sobre la carapulca, que en el Perú es un guiso. Antes todas las carnes estaban dentro del guiso. Hoy, y a el primero que pienso es mi propio hijo Flavio, ¿qué ha hecho? La panceta del cerdo la saca hacia el exterior, visibiliza una carne bella, así como quien mostrara un rostro bonito, una pierna bonita, ahí para la imaginación, ¿no? O sea, lo hace visible, más apetecible, porque la carne es constitutiva en toda la humanización del hombre, o sea, la carne es la carne, pues. Por decirte algo, ¿qué te quiero decir con eso? Un poco extremo, de repente mis ejemplos, pero yo creo que había una cocina importante con todos estos procesos que llegan de fuera, de poner la cocina en la visibilización de la cultura, en los motivos de los viajes, el turismo gastronómico, esto y tal y cual, ha ido posicionando la cocina y ustedes obviamente también están en ese proceso. Entonces, por eso es que hay que mirar para adentro y pensar que Chile tiene una cocina que debe recuperar, recrearla, y esa es la tarea de los institutos tan importantes que ustedes tienen en Chile, porque tienen escuelas de cocina inmensas, gigantes, que Perú no tiene, por ejemplo. Entonces yo creo que nada de lo que hay ahora se ha improvisado. La cocina son procesos colectivos de creación, colectivos, enfatizo, y que nacen en los hogares, en las casas, con las mujeres, en las familias. Esa es la cocina. Y eso no es solamente el Perú ni de América, eso está en Europa igualmente. Igualmente lo vas a encontrar. Profesora Sonia. Bueno, yo creo que acá lo que, bueno, retomando también lo que dice Isabel Álvarez, yo creo que acá en Chile, yo diría que desde la década de los 90 comienza a aparecer esta puesta en valor, incluso la palabra cocina chilena o ese concepto, ¿no? Y eso aparece con Le Toc Blanche, que es esta agrupación ya de estos chefs que vienen, además se llaman Le Toc Blanche, o sea, tienen un nombre francés, ya fueron, ¿no es cierto?, no sé, del cordon bleu, qué sé yo qué, ya con todo este influjo, pero justamente al tener todo ese influjo se dan cuenta que tienen que poner en valor y rescatar esto que es cocina chilena. Y ahí entonces yo digo, aparece
esta noción y aparece un primer paso, ¿no es cierto?, de empezar a reconocer eso que tenemos. Nosotros siempre tenemos una cuestión muy terrible, digamos, de que no nos gusta reconocer, no nos gusta mirar nuestro pasado. Consideramos, incluso yo cuando empecé a investigar en estos temas, la gente decía, no hay cocina en Chile. O sea, a ese nivel, no hay cocina en Chile. O sea, decía, pero ¿cómo vas a comparar tú con Perú? ¿Cómo vas a comparar con México? ¿Cómo vas a comparar con España? No. Entonces siempre esta idea de comparar con, ya obviamente lo que había y hay una escala de prestigio en donde lo que estaba afuera de Chile era siempre mejor que los chilenos. Esta cosa terrible que tenemos nosotros, bueno, es terrible, pero a la vez también nos sirve ya. Eso lo podemos discutir después. Pero bueno, esta cosa de apocarnos, digamos, no de justamente blanquearnos siempre. No, es que nosotros somos como los blancos, somos los ingleses de América Latina, etcétera. Y por lo tanto, todo eso que decía Isabel, que obviamente está en las cocinas regionales, está en el mundo popular, en el mundo campesino, está en el mundo mapuche, es mal mirado. Entonces, por ejemplo, voy a poner solo el ejemplo del cochayuyo, ¿no?, que lo hace el Letor Blanche y por eso me encanta, digamos, porque el cochayuyo siempre ha sido mirado despectivamente. Ya hay cochayuyos fóbicos y cochayuyos fílicos en Chile, o sea, gente que ama y que odia el cochayuyo, ya, pero los signos culturales siempre estaban dados como que era comida de pobre, ¿no es cierto? Eran los momentos en que no había que comer y además era un alimento de indios, comillas, ¿no es cierto? Los indios comían eso. ¿Qué es lo que hacen estos chefs, ¿no es cierto? Dicen, vamos a incorporar el cochayuyo, vamos a hacer empanadas de cochayuyo, vamos a hacer el pebre de cochayuyo, que era recuperar lo que se comía en las regiones, en las provincias. Y eso lo colocan, ¿no es cierto?, en sus platos como aperitivos. Y claro, toda la gente, oh, qué increíble, qué es esto, etcétera. Lo mismo el charquicán. Hacen todo este proceso que les costó mucho, porque esto que estamos hablando no fue tampoco tan simple, ¿no? Pero sí, y aquí hay algo importante, hubo apoyo de políticas de los gobiernos de la concertación a estas organizaciones gremiales y luego, ¿no es cierto?, ciertas políticas muy tardíamente ya de rescates patrimoniales. Ya esto comienza más tardíamente que lo que hace, digamos, estos chefs. Entonces, nosotros estamos recién empezando, y no todo el mundo, digamos, pero estamos empezando a hacer puesta en valor, como dice Isabel, digamos, que ocurrió en Perú, pero por otro lado también hay que decir que en Perú la riqueza de esa diversidad cultural, diversidad regional, estaba ahí. ¿Ya? Estaba ahí y fue leída, recuperada, etc. En el caso chileno tenemos esa riqueza, está puesta mucho en los productos. Yo creo que el tema del mar es algo que no desarrollamos, digamos, pero lo que nos hace falta, nos hace mucha falta, es justamente, y aquí quiero decir el valor también de Isabel para el trabajo, digamos, esa pregunta que tú hiciste, ¿cómo lo hizo Perú, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hubo gente como la Isabel que fue, investigó, colocó, ya formó equipos de gente, ¿no es cierto?, trabajando en torno a esa valorización de las cocinas regionales. Ella es la primera que habla de las cocinas regionales, ¿no? Y que empieza a aparecer este concepto que después ha acuñado, ¿ya? Pero acá en Chile tampoco, muy poco trabajado, ¿ya? Y entonces ahí nuevamente yo les tiro el guante, digamos, a ustedes y a todas estas escuelas de gastronomía, digamos, porque nunca invierten en investigación, nunca invierten en enseñanza ya de cómo investigar. Oye, tengo este gato aquí que me está molestando, ya no se invierte en eso, o cuando se invierte ya se hace de una manera muy, muy precaria, digamos, y no utilizando a los especialistas que de a poco van saliendo de las universidades, que tienen los elementos, digamos, que podrían aportar a esas escuelas, digamos, y entonces creo que ahí hace mucha falta eso, o sea, tomarse en serio, ¿ya? Tomarse en serio esto de, efectivamente, el valor, como decía la Isabel, de la memoria que está en esas cocinas regionales, ya es el que hay que como rescatar, salvaguardar y poner en escena. Yo creo que eso es lo que nos queda por hacer. Yo agregaría eso para sumar a lo de Chile. Mira, bien importante, porque desde aquí el Perú siempre vemos que las escuelas en Chile están bien constituidas. Mira, hasta de una perspectiva, y esto es bien importante, que se lo digo sobre todo a las personas que invierten, ¿no? Que entender, lo que hemos hablado muchas veces, Sonia, que la cultura, por favor que se entienda exacto, también se vende, se posiciona en el mercado, sin renunciar a su valor ético, a su valor histórico. Por ejemplo, qué importante sería que la gente que se forme en el instituto de ustedes, ¿cuántos alumnos tienen en la escuela, en total? Jonathan, ¿cuántos alumnos, por ejemplo, de cocina? Nosotros en nuestra institución
en el que yo estoy son 50 y tantos, sumando todos los liceos que son 17, deben Ya. ser más de 500, 600, 700, sumémosle a los estudiantes de la educación superior, Duoc, INACAP, Santo Tomás, etcétera, son miles que se están Ya. formando. Pero tú te imaginas que los estudiantes en la escuela tomaran la decisión de coger regiones, concentrar a los alumnos a que se conozca, que se ponga en valor con todo el proceso que ha anunciado Sonia y que pone en valor lo que otros ya han hecho, como en el caso del Cochayuyo. Tú te imaginas qué cosa estás haciendo. No los obligas a que vengan a la ciudad a pelearse un puestecito, sino que se pueden quedar y hacer propuestas en las regiones. Por eso que tienes la posibilidad de emprendimientos, de restaurantes en las regiones con toda la afluencia turística que luego puede tener Chile. O sea, en otras palabras, recuperar las regiones es crear condiciones laborales de la puesta en valor de la cultura culinaria de Chile. ¿Y qué cosa hace? Que esos alumnos sientan que pues, yo quisiera aprender tal cocina. No quiere decir que solamente entre eso, pero si la base de una formación genérica, transversal de la cocina, de la gastronomía, reconoce las regiones. Y me parece interesante irme a tal zona, me voy a ir acá a tal zona. Y viene esa zona con todo lo que hablamos hace un momento, que se aprende contabilidad, que se aprende organización, que se aprende... Entonces, estás formando un profesional integral, integrado a la realidad. No es para pelearse, como pasa en Lima. Acá en Lima sobran restaurantes. No pasa lo mismo en las regiones. Y esa es una ignorancia y una torpeza de enfoque empresarial. Te juro que es eso. Entonces, eso es lo que tiene que generarse como una propuesta, y te juro, dile, Sonia y yo pensamos eso. La escuela tiene que tomarse a pecho, en serio, con una proyección empresarial, el conocimiento, el reconocimiento y la puesta en valor de las cocinas regionales a través del conocimiento que se transmite a los alumnos. Eso sería mi mensaje final, realmente, que de verdad lo sentimos. Sí. Yo agregaría a eso un mensaje final también, que nosotros tenemos que tener una gran preocupación por la calidad de las comidas, porque lo que sí ocurre, ya, y esto lo digo yo como persona que recorre las regiones y las provincias de este país, ya, que la verdad es que deja mucho que desear y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué pasa con la formación? ¿Ya? Entonces uno no puede, como sí ocurre, y eso sí a mí me ha pasado, por ejemplo, en Perú y que pasa en muchos otros lugares, de que uno puede ir al lugar como más popular, digamos, más humilde, y va a encontrar una comida muy bien preparada, con una calidad, yo diría, voy a poner entre comillas, con un cierto estándar, ¿ya? Creo que en Chile hace mucha falta ese estándar, pero lo estoy hablando a nivel general, porque lo que tenemos es nuevamente una desigualdad entre los grandes chefs, los grandes restaurantes, que son para una élite, que son carísimos, donde la calidad es espectacular, los rescates que se hacen de las cosas son maravillosas, pero está todo este otro mundo ya de la restauración que hay una deficiencia, digamos, muy grande en la calidad, ¿ya? Y pienso, aparte de que también son caros, porque no es que tú digas voy a comer algo malo y barato, porque por último dices era barato, ¿ya? Pero comes algo malo y caro. Y eso yo lo quiero decir porque realmente a mí me indigna y me da mucha rabia, porque digo, pucha, todos los potenciales que tenemos en Chile, todos esos potenciales están desperdiciados, no aparecen. Y ahí es la labor de ustedes. Ya yo dejo ese Sí, mensaje, claro, digamos, de que la calidad y los estándares, digamos, que se exijan y que se enseñan, tienen que ser muy altos y cumplidos, por otro lado. Sí. Bueno, ahí yo hago, bueno, el tema anterior en realidad, no cuento, pero en reconocimiento, por ejemplo, a Isabel, bueno, yo tuve la suerte de estar en el señorío y ahí pude ver este contacto, la importancia de la iniciativa público-privada en relación al rescate también patrimonial gastronómico, pero en relación, no sé, por ejemplo, del restaurante y además la universidad. Bueno, Flavio hace poco sacó Sí, un libro sobre los granos andinos y yo estuve ahí en el restaurante cuando se cocinaban los granos, se le sacaba toda la potencialidad, se hacía un estudio, se hacían las pruebas, etcétera. También tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de la Producción, en el programa Comer Pescado, etcétera. Entonces hay también una voluntad y una iniciativa al rescate y a valorizar la gastronomía peruana, que de repente acá en Chile no se ve tanto, de las empresas, los restaurantes, de los hoteles, incluso como decía Isabel, de los institutos profesionales, digamos. Tampoco esta iniciativa o esos órganos de investigación, que muchas veces son más iniciativas personales de agrupaciones,
¿ya? Que iniciativas más institucionales. ¿Ya? Como para ir terminando, porque ya son casi bueno, las Sí, 8:30 acá en Chile, deben ser las 6:30 en Perú. sí. Eh, Como última, y a propósito de hartos comentarios que me han hecho en Facebook en relación a como un llamado, ¿cuál sería como un consejo, no sé cómo llamarle, consejo, un llamado a todos los estudiantes que están en este mundo, están comenzando en este mundo de la gastronomía y en el ámbito de esto de la cultura gastronómica, del salvaguardar nuestra gastronomía, nuestra cocina, etcétera? ¿Cuál es el llamado a esos estudiantes? Bueno, a ver, si me permites, o sea, los estudiantes sí, pero primero, sinceramente, y espero no ser chinchosa, pero yo haría un llamado fundamentalmente a las escuelas que propongan el conocimiento y la formación de los estudiantes en las cocinas regionales de Chile. Conocimiento, formación, cariño, actitud investigativa, una actitud de búsqueda de la realidad, pero meterlos en el tema. Y ahí el chico que entiende, el estudiante entienda que si no conoce su cultura, no se conoce a sí mismo. O sea, si quieres ser cocinero, conocimiento y pasión, cariño, afecto, ahí surge el avance de una cocina. Y es lo que tiene Sonia como actitud, lo que tengo yo y somos personas adultas, que si uno se acerca al conocimiento como un dato, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Hay que acercarse con cariño, con amor, con imaginación, con respeto, creyendo que es posible desarrollar tal cual tal, como es eso, ¿no? Yo creo que es un llamado tanto, yo se centraría el peso en las escuelas como un gran reto, porque de alguna manera ya se ha empezado eso en Chile con los grupos que señala Sony, con los trabajos que misma Sonia hace para Chile, y eso tienen que considerarlo. Y luego haría un llamado a los jóvenes que nos están escuchando, que conozcan su cultura, que lean más de lo que les exige, que conozcan sus insumos, que lean todo lo que ha producido Chile, porque si no, no hay otra manera de desarrollo. Un gran abrazo a todos los amigos y a los cocineros chilenos, que iré por allá para comer rico. Profesora Sonia, el Sí. micrófono. Bueno, ojalá que te tengamos aquí, Isabel, muy luego para que, para que podamos disfrutar de muchas conversaciones y de muchas cosas Claro. ricas. Bueno, sí, yo me sumo, creo que Isabel sintetizó perfectamente bien el mensaje que yo también siento. Rescato, digamos, la pasión, o sea, sin pasión es imposible, digamos, y la pasión te mueve, se mueve por el afecto, porque si uno no está afectado por las cosas es imposible, ¿no es cierto? Como dice la Isabel, que sea un puro dato, ¿no es cierto?, que uno recoge. Yo diría mirar sus historias familiares, ¿ya? Considerar que sus historias familiares y sus historias locales, las historias regionales, ya son dignas, ya no son indignas, son dignas, ¿sí? Y entonces a partir de esa dignidad, ya colocar, ¿no es cierto?, la formación. También aquí recojo lo que dice Isabel, creo que aquí los estudiantes deben tener una actitud, pero creo que las instituciones y los profesores y profesoras tienen que ser los que piensen cómo encantar también con esta valorización de lo propio. Creo que ahí hay un gran desafío, un gran trabajo que hacer y que espero, tengo la esperanza que gente como tú, Jonathan, que está interesado, digamos, por estos temas, que estás poniéndolos ahora mismo, digamos, en este escenario, tengan peso, ya influencia y se puedan hacer, digamos, estas cosas, aunque sea sembrando a futuro. Muy bien. Bien. Bueno, ya van a ser las 7:30. Yo le quiero agradecer a ustedes, no solamente por haber estado acá ahora en este día y momento, sino agradecerle también por todo el trabajo que han realizado para atrás, investigación, en libros, en publicaciones, etcétera, que ha sido de muchísimo valor para muchos y muchas cocineros y cocineras que nos interesamos en estos temas y creemos que, como decían ustedes, es importante conocerse a sí mismo también para y como nos a sí mismo, digamos, como cultura. En algún momento, una cosa que me marcó, una anécdota, una cosa que me marcó cuando yo empecé a hablar de la cocina, voy a citar a no es cocinero, más un empresario chileno, Marcelo Chicali, de Liguria, que nos planteó en algún momento en los congresos una pregunta: ¿qué comemos cuando comemos? Parafraseando, digamos, ¿qué comemos cuando comemos? O sea, no es solamente comemos la comida, el nutriente, sino además comemos cultura, tradición, esfuerzo, cariño, amor, etcétera, muchas cosas. Pues yo creo que eso tiene que estar también en valor a los estudiantes, los cocineros que hoy en día estamos en este gran mundo. Así que eso, muchísimas gracias a ambas. Isabel, un abrazo tremendo para usted.
Un abrazo grande, yo a la luz del pensamiento y la poesía extraordinaria de la Gabriela Mistral. Todo cocinero tiene que leer a Gabriel. Saquen el pecho, escúchenme, chilenos jóvenes. Tiene una extraordinaria poeta que pone el valor con una sensibilidad, sensualidad, con un sentido de la vida, con ironía, con amor, la pausa que tiene la vida en el campo. Lo que ella pone y lo que dice, todo chileno cocinero tiene que conocerla porque estoy maravillada con ella. Finalmente eso, Gabriela tiene que estar en el corazón de los cocineros chilenos. De todos los cocineros. Mil gracias, Sonita. Muchísimas gracias. Abrazo Muchas a las dos. gracias. Muy bien, gracias. Muchas Chao. gracias. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Gracias.